Bueno, el módulo de hoy lo hemos titulado El sentido de pérdida, la tristeza y la preocupación, aunque lo planteamos inicialmente como control de la tristeza, control del duelo y la preocupación. Y es que la filosofía estoica, tal como hemos visto, se preocupa no solo de las adversidades, no solo de la ira, no solo de la envidia, sino que además la filosofía estoica está muy preocupada de las emociones denominadas negativas, que son justamente aquellas que nos conducen inevitablemente a situaciones de infelicidad. Entonces, hoy vamos a ver qué pasa con la tristeza, con la preocupación, que está íntimamente ligada a ello, y por supuesto el duelo, que es esa incapacidad de poder sentirnos aliviados frente a una situación adversa, una situación de tristeza. Entonces, uno de los temas que nos dice la filosofía estoica y que he bautizado como la ilusión del derecho de propiedad. ¿Por qué la ilusión del derecho de propiedad? Porque la tristeza es una emoción que tiene por objeto reaccionar ante las pérdidas que sufrimos en la vida, ya sea el fallecimiento de un ser querido, la ruptura matrimonial, la pérdida de la salud, el despido, el robo a nuestra propiedad o a nuestras riquezas, la destrucción de nuestra vivienda, la comisión de un grave delito en contra nuestra o a un ser querido, entre tantos infortunios. Los estoicos nos dan un antídoto filosófico ante la pérdida, y es estar conscientes de que todo lo que aparentemente nos pertenece, en realidad jamás nos ha pertenecido. Por eso Epicteto dice, murió tu hijo, ha sido devuelto. Murió tu mujer, ha sido devuelta. Este entonces es el primer tema que nos convoca a nosotros en las lecturas de la filosofía estoica. ¿Qué significa la ilusión del derecho de propiedad? Que nosotros juramos que las personas que están a nuestro lado van a estar para siempre, que nuestros amigos queridos son inmortales, que las propiedades que tenemos no están objeto de destrucción, a robo o algún tipo de siniestro. En realidad, todo lo que nos rodea, incluso nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, lamentablemente no es nuestra. No es nuestra, es transitoria. Y por supuesto, vivimos como en préstamo de ella. Tenemos simplemente una suerte de alquiler de las cosas de la vida. Vamos ahora a compartir pantalla y vamos a empezar con nuestras lecturas después de esta introducción. Acá está. ¿Qué remedio podemos encontrar frente a las pérdidas? El de retener en la memoria las cosas perdidas y no permitir que desaparezca con ellas el fruto que hemos percibido de ellas. Se nos arrebata el tenerlas, pero nunca el haberlas tenido. Es sumamente ingrato aquel que, una vez que las ha perdido, no se siente deudor de haberlas poseído. El patrimonio nos lo arrebata el azar, pero deja en nuestro poder el usufructo que perdemos por nuestra injusta nostalgia. ¿Qué nos dice este pasaje? Remedios frente a las pérdidas. Primero, retener en la memoria lo perdido. No permitir que desaparezca el fruto percibido de ellas, pues se nos arrebata la tenencia, pero jamás lo tenido. Entonces, este es el primer punto. Una vez que nosotros perdemos a una persona amada o perdemos alguna cosa que estimamos valiosa, la primera recomendación que nos da el estoicismo es no perderla de la memoria. Ese padre que fue grato con nosotros, que fue cariñoso con nosotros, no porque
haya fallecido lo vamos a olvidar. Podemos recordarlo y rememorarlo, pero sin la nostalgia, dice, tener cuidado con la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? Ese sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia o la pérdida de alguien o algo querido. Pero es un sentimiento de pena, un sentimiento de tristeza. Ese sentimiento de tristeza es de dolor anímico que se produce por un suceso desfavorable, que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, de insatisfacción y la tendencia al llanto. Justamente eso es lo que se quiere evitar con el estoicismo. Es recordar al ser querido que ya no está, a esa pareja que a lo mejor tú perdiste y que te está produciendo dolor, pero recordar los buenos momentos, aquellos instantes que pasaste y que fueron tremendamente satisfactorios. Y fíjate que esta herramienta que nos da el estoicismo nos conduce a tener una vida más grata, una vida más serena, una vida más feliz. No borrar a la persona porque ya no está. Conservar justamente los gratos momentos y mantenerla en la memoria, como si tuviéramos un álbum de fotos donde nos recreamos con ella y podemos volver a vivir los gratos momentos que sentimos con aquella persona o con aquella cosa que ya no tenemos. A lo mejor antes vivía en una casa, yo antes vivía en Viña del Mar, en un balneario donde están las playas, donde está el mar, ahora vivo en Santiago. Pucha, qué nostalgia, pero grata nostalgia, no una injusta nostalgia, qué grata nostalgia recordar aquellos momentos donde paseaba por la Avenida Perú, donde recorría el Muelle Vergara, donde me juntaba con mis amigos jóvenes, que íbamos al club de ajedrez y después salíamos a carretear, a comernos algo, algún hot dog o tomarnos una cerveza en los restaurantes que abundaban en Viña y que convocaban a la juventud. Recordar esos momentos y recordarlos con alegría es una herramienta estoica. Entonces, por eso dice Epicteto en particular, retén en la memoria lo perdido, no permitas que desaparezca el fruto percibido de ellas. Porque hubo un fruto, ese fruto de esos momentos pasados fue de alegría, fue de algo que nos colma el corazón. Entonces, ese es el fruto que hay que seguir percibiéndolo. Dice, se nos arrebata la tenencia, pero jamás lo he tenido. Es decir, ya tuviste esos momentos gratos. Estuviste con tus amigos de juventud, estuviste con aquella novia que ahora ya no está contigo. A lo mejor estuviste casado y te separaste, pero en algún momento tuviste un buen matrimonio y disfrutaste esos gratos momentos. Entonces, recordar esos gratos momentos, olvidando los momentos más dolorosos. Porque dice además esta filosofía, no caer en la ingratitud. Justamente la ingratitud es la falta de agradecimiento. Y el agradecimiento es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por lo cual desea corresponderle. ¿Y ante quién debemos estar agradecidos? Sin duda que el agradecimiento en la filosofía estoica se da a la divinidad. Ya hemos dicho que la filosofía estoica es una filosofía en cierta medida religiosa, a pesar de que no tiene religión, sino que religiosa en el término original de la palabra es religar al hombre con la divinidad. Entonces, la divinidad te ha dado ganancias, te ha dado beneficios, te ha dado situaciones de beneficio en virtud del cual tú puedes sentirte agradecido. Entonces, justamente, no caer en la ingratitud de las cosas buenas que vivimos con aquellas personas. Cuando estoy pensando en la tristeza, podemos rememorar entonces situaciones donde a lo mejor ha fallecido un ser querido tuyo, un amigo, un hijo, un papá, un familiar. Esos momentos gratos no hay que perderlos, hay que rememorarlos y disfrutar por el tiempo que lo tuviste. Esa persona querida lo tuviste por un tiempo y fue prestado. Después hay que devolverla. Y justamente vamos al punto número 2. ¿A quién se devuelven nuestras cosas? Para los estoicos, nuestra fortuna se debe a la providencia y nos recuerda que todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra casa,
nuestros hijos, nuestra mujer o marido, nuestra salud, nuestra estabilidad económica, absolutamente todo es prestado. Y de ahí que no importa cómo nos reclame la divinidad el regreso de lo que nos ha prestado generosamente. Epicteto responde a la frase, me lo ha quitado un malvado, con ¿y a ti qué te importa por qué medio te lo reclama el que te lo dio? El derecho de propiedad entonces de todas las cosas y personas pertenece a la divinidad. Las personas tenemos todo, absolutamente todo prestado. En la filosofía estoica, las personas que están a tu lado, las cosas que tienes, tu propio cuerpo e incluso tu propia vida, es prestada. La providencia entonces decide de qué manera se devuelve lo prestado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los bienes que gozamos? Mientras la fortuna, el trabajo, el azar o la divinidad nos da esos bienes, ocupémonos de ellos como cosa ajena, como los que se ocupan de una pieza en un hotel, los que van de paso. Aquí es muy interesante en este pasaje de Epicteto, porque nos dice cuál es el origen de los bienes. Tú puedes tener bienes por la fortuna, porque tuviste suerte de tenerlo, o por tu trabajo, por el azar y en general por la divinidad, que permite que se produzcan todas las anteriores. Entonces, ocuparnos, ¿cuál es nuestra misión respecto a los bienes? Ocuparnos de ellos como cosa ajena. Tener conciencia de que nuestros bienes y las personas que nos rodean son ajenos. Y lo compara con una pieza en un hotel, con los que van de paso. Entonces, justamente en otro pasaje, Epicteto dice que absurdo es que tú, si estás en una pieza en un hotel, te preocupes de decorarla, arreglarla o comprar cosas para esa pieza de hotel. Porque tú vas de paso y después ya no vas a volver allí. No tiene mayor sentido. Entonces, si tienes esa conciencia de la finitud de las personas que te rodean, de las cosas que están junto a ti, te vas a dar cuenta que debemos ocuparnos de ellos como cosa ajena, como algo que es transitorio. El querer lo que no depende de ti. Dice Epicteto, si quieres que tus hijos y tu mujer y tus amigos vivan para siempre, eres bobo, pues quieres que dependa de ti lo que no depende de ti y que lo ajeno sea tuyo. Acá volvemos nuevamente a ese concepto de la filosofía estoica que hace una división muy clara entre la voluntad o el yo y el mundo. ¿Qué es lo que depende de mí? Depende de mí solamente mi yo, mi voluntad, mis juicios, mis virtudes, mis valores, mi fortaleza, mi prudencia, en fin, todas aquellas cosas que están dentro de mi albedrío, dentro de mi voluntad, dentro de mi libertad. Pero el mundo no depende de mí. No depende de mí las cosas que ocurran en el exterior. O dependen parcialmente de mí. Yo puedo tener un cierto control. Es decir, si yo trabajo, obviamente que voy a tener frutos de ese trabajo. Pero no necesariamente todos los frutos que yo quiero de ese trabajo. A lo mejor puedo trabajar mucho y esperar a ser un hombre rico, pero la riqueza no depende exclusivamente del trabajo, o si no todos quienes trabajamos mucho seríamos todos inmensamente ricos. Depende también de ciertos factores como el azar, como la fortuna, o como dicen los estoicos de la divinidad, que la divinidad realmente quiera que esa riqueza llegue a ti y te beneficie. Entonces, el querer que otras personas sean inmortales es una bobería, pero es una bobería que normalmente nosotros la tenemos incorporada, porque contamos con que la persona que está a nuestro lado, nuestro amigo, viva mucho tiempo, sobre todo si es joven. Decimos, no, va a morir cuando sea muy viejo, pero bien sabemos que la muerte no necesariamente respeta la edad. A veces la salud se empeora de un momento a otro. Entonces, esa es la situación de querer que todos vivan para siempre. Vivimos una ilusión de inmortalidad.
Tal como tenemos la ilusión del derecho de propiedad y creemos que las cosas nos pertenecen y nos van a pertenecer para siempre, también tenemos esa ilusión de inmortalidad, de creer que nosotros y la gente que nos rodea nunca va a morir o va a morir en un tiempo muy lejano, como que lo vamos postergando. La vida da ganancias y pérdidas. Epicteto dice que tanto con las ganancias como con las pérdidas nos comportemos como un educado invitado a un banquete. Llega a ti algo que va pasando, extiende la mano y sírvete moderadamente. Pasa de largo, no lo retengas. Aún no viene, no exhibas tu deseo y espera que llegue a ti. Así con tus hijos, con tu mujer, con los cargos, con la riqueza. Y algún día serás digno de participar en el banquete de los dioses. Y si no te sirve de lo que te ofrecen, sino que lo desprecias, entonces no solo participarás del banquete de los dioses, sino también de su poder. Miren qué interesante este pasaje de la filosofía estoica. Los invito a reflexionar justamente respecto de lo que hablábamos en uno de los cursos pasados, de hacer una lista de las bendiciones que tenemos, de las cosas buenas que tenemos, de los bienes que tenemos frente a aquellas cosas que nos hacen falta. Decíamos que generalmente nos mete mucho ruido las que nos hacen falta. Es que yo quisiera tener un auto mejor, una casa mejor, tener un mejor reloj, tener un mejor trabajo, tener un mejor jefe, tener una novia si es que no la tengo, tener una mujer si es que no estoy casado, en fin, o un mejor hijo, que mi hijo le vaya mejor en su universidad, o que le vaya bien en el colegio, en fin. Tenemos tantos reclamos, tantas quejas, tantas solicitudes, pero si hacemos un análisis de todas aquellas ganancias que tenemos, y hacemos un listado de las ganancias, una ganancia del beneficio o provecho que se obtiene de una cosa, ¿cuántas ganancias tenemos que nos ha dado la vida? Tenemos salud, tenemos vista, podemos hablar, nuestro cuerpo funciona perfectamente, podemos hacer deporte, tenemos una cama para cobijarnos en la noche, tenemos casa, tenemos cómo movilizarnos, tenemos comida diaria, en fin, podemos hacer un listado enorme, un listado de varios cuadernos de todas aquellas cosas que hemos ganado en la vida y que tenemos grandes ganancias. Y después puedes poner al lado derecho, igual como si fuera una cuenta T de contabilidad, tus pérdidas. La pérdida es esa cantidad o cosa que dejas de poseer o cuando experimentas una disminución en una determinada magnitud. Dejen de tener la compañía habitual de una persona, dejar de tener la compañía habitual de una persona, especialmente a causa de su muerte o su desaparición, también es considerado una pérdida. Pero tenemos ganancias, tenemos como ganancia al amigo, a los familiares, a la gente que nos rodea. Tenemos como pérdida a aquellos que han fallecido. Entonces tenemos esas dos cosas en la cuenta T. Pero, ¿qué es lo que nos dice Epicteto? Dice que tanto con las ganancias como con las pérdidas nos comportemos como un invitado educado a un banquete. ¿Y quién sirve el banquete? Es una analogía muy bonita, muy religiosa de parte del estoicismo. Es la divinidad. Entonces dice, llega a ti algo que va pasando, extiende la mano y sírvete moderadamente. Es decir, la divinidad te da la oportunidad de tener algo para ti, pero sírvete moderadamente aquello que te está dando. Pasa de largo, es decir, no pasó para ti, no lo retengas. Aún no viene, no exhibas tu deseo y espera hasta que llegue a ti. Es decir, no desesperes, no te preocupes, ya te llegará a ti en el momento adecuado. Vamos al punto número 6, la pérdida de prestigio y credibilidad. Esto también es motivo de tristeza. Puede ser dolorosa y afectar en nuestra carrera. Epicteto nos previene no caer en una melancolía profunda. ¿Qué es la melancolía? Es un estado anímico permanente de tristeza y desinterés. Y la melancolía profunda puede ser un estado patológico, caracterizado por una depresión profunda, acompañada de diversas alteraciones físicas y del comportamiento. Entonces nos advierte Epicteto,
puede ser dolorosa y afectar en nuestra carrera, pero no caer en una melancolía profunda. Dice que no te aflijan estas reflexiones. Al que piensa, viviré en la deshonra y no valdré nada en ninguna parte, se le responde que nadie puede valer nada en ninguna parte, quien puede ser alguien en lo que depende de sí mismo. Además, ¿de qué manera no puede ser esa persona, no puede esa persona ayudar a sus amigos y ser con ellos fiel, generoso y respetuoso? Ya es bastante si uno cumple su propia función proporcionando a la patria un ciudadano fiel y respetuoso, con eso ya estará siendo un beneficio. Entonces juega Epicteto con un concepto que ya hemos visto en las clases anteriores, que son las representaciones. Las representaciones son esos juicios de realidad, esos juicios que hacemos nosotros frente a los estímulos externos. Es decir, has caído en el desprestigio, has caído en la falta de credibilidad. Bueno, no caigas en la melancolía profunda. Dice, todavía puedes hacer cosas que dependen de ti mismo. Lo que no depende de mí, acuérdate que lo que nos decíamos, lo que decíamos en los capítulos iniciales de nuestros cursos, lo que no depende de mí simplemente es ajeno. Simplemente no tengo control sobre ello, no debo caer en la tristeza o en la desesperación. ¿Cuál actitud debo tener ante la pérdida? La libertad que nos ofrece el uso correcto de las representaciones se ve reflejada con los ejercicios que sugiere Epicteto de las facultades de deseo y rechazo. ¿He de morir? Si ha de ser ahora mismo, moriré. Si falta poco, de momento comeré cuando llegue la hora y luego moriré. ¿De qué manera? Como conviene al que está devolviendo lo que no es suyo. Esta metáfora es muy linda, muy linda. Nos está diciendo cuál es la actitud ante la pérdida. ¿Cuál es la actitud ante la pérdida? Es decir, ¿qué pasa cuando perdiste a ese ser querido? Cuando murió ese ser querido, ese amigo, ese papá, ese familiar. ¿Qué hacer frente a eso? Dice, simplemente tener la actitud del que está devolviendo lo que no es suyo. A lo mejor estás viviendo un momento duro de separación. Perdiste a tu marido, perdiste a tu mujer, ya no ves a tus hijos con la frecuencia que los veías antes. ¿Cuál es la actitud que debemos tener de acuerdo a la filosofía estoica? La actitud del que está devolviendo lo que no es suyo. Es decir, nunca fue tuyo. Nunca tuviste esa familia para siempre. Fue prestada, fue por un momento. Ahora tienes que devolver. ¿Y cómo se devuelve? Se devuelve con generosidad. ¿Qué pasa cuando alguien te presta, por ejemplo, un artefacto, te presta un libro y terminaste de leerlo? Tú lo devuelves y lo devuelves con cariño, con gratitud, diciendo, oye, muchas gracias, me prestaste este libro, lo disfruté, ahora es tuyo. Esa es la actitud que nos recomienda el estoicismo. Devolver con gratitud. Es decir, gracias a la divinidad de que tuve el espacio de conocer a mi padre, que ahora ya no está, que pude disfrutarlo mientras lo tuve. A lo mejor sientes culpas, no lo disfruté tanto como podría haberlo disfrutado. Bueno, ese es harina de otro costal, y el estoicismo también nos habla al respecto, de vivir la vida como si fuera el último día. Pero hay un punto que es más interesante todavía de vivir la vida como último día, es disfrutar a los demás, a esa persona que tú quieres, como si fuera su último día, como si ya no lo fueras a ver nunca más. Y por supuesto que va a ser mucho más cariñoso, más entregado, más generoso con esa persona si consideras que mañana puede que ya no esté. Y por eso Epicteto en uno de sus pasajes, justamente en el manual, dice, cuando beses a tu hijo, recuerda que estás besando a un mortal. Cuando beses a tu hijo, piensa que tal vez mañana no lo volverás a ver. Puede ser alarmista, puede ser pesimista, dirán ustedes, pero es una bella metáfora de disfrutar el día a día, de disfrutar a la persona en cada momento. Solo puedes perder lo que es tuyo, pero nada es tuyo. Epicteto narra que en una ocasión sintió un ruido en la ventana
y se dio cuenta de que le habían robado una lamparilla de hierro que tenía junto a las imágenes de unos dioses. Entonces decidió poner al día siguiente una de barro. Y es que uno pierde lo que tiene. ¿Por qué enfadarse? Las pérdidas y los desvelos son de los que tienen posesiones. ¿Quién es el invencible? Aquel a quien no saca de sus casillas ajenas nada ajeno al albedrío. Entonces, en este pasaje, Epicteto nos dice, ¿por qué enojarse o entristecerse de perder lo que no es tuyo? Porque ya sabemos, de acuerdo al pensamiento estoico, nada es tuyo. Todo pertenece a la divinidad, simplemente tú eres el depositario de estas cosas que puedes usufructuarlas, o eres el usufructuario de ellas. Puedes disfrutarla mientras dure, mientras no tengas que devolverla. Entonces dice, todo depende de ti y tu voluntad, que no te saquen de tus casillas. Y eso es lo importante, que no te saquen de tus casillas, porque simplemente ya tienes conciencia que todo lo tuyo es pasajero y que no te pertenece. Aquí nos vamos a detener un poquito en este pasaje. Es un pasaje muy cortito, pero para el estoicismo tiene mucho, mucho contenido, mucha profundidad. ¿Cómo debe llamar al exilio, la prisión, la muerte y al descrédito? Cosas indiferentes. ¿Qué cosas son indiferentes? Lo ajeno al albedrío, lo que no tiene que ver conmigo. ¿Qué son los bienes? Un albedrío y uso de las representaciones como se debe. Es oscura este pasaje, bastante oscuro, y por eso requiere un mayor análisis. Y por eso esto se denomina la teoría de los indiferentes, que es uno de los puntos más claves dentro del estoicismo. La doctrina estoica de los indiferentes es conocida no solo por su carácter polémico, sino también por la centralidad que asume en el sistema filosófico del estoicismo antiguo. La formulación básica de esta doctrina se encuentra en estopeo. Entre las cosas existentes, unas son bienes, otras son males y otras indiferentes. Bienes son cosas de este tipo: prudencia, templanza, justicia, valentía y todo lo que es virtud y participa de ella. Males, en cambio, son cosas de este tipo: imprudencia, intemperancia, injusticia, cobardía y todo lo que es vicio o participa de él. Indiferentes, por su parte, son cosas de esta índole, vida, muerte, reputación, falta de reputación, placer, dolor, riqueza, pobreza, salud, enfermedad y lo similar a esto. Podemos en principio extraer a partir de las fuentes que se conservan del estoicismo antiguo tres elementos fundamentales para la comprensión del concepto de lo indiferente. Primero, los indiferentes no son condición ni suficiente ni necesaria a la virtud. La posesión de riquezas materiales, por ejemplo, no solo no garantiza la posesión de la virtud, sino que tampoco es uno de los componentes necesarios para alcanzarla. De un modo inverso, así como los indiferentes no pueden garantizar el ejercicio de la virtud, tampoco pueden obstaculizarlo. Es decir, si tú tienes riqueza, que sería un indiferente, la riqueza no por sí misma te ayuda a obtener virtudes, ser más justo, ser más valiente, tener más templanza o ser más prudente o más valiente, pero tampoco te impide que lo seas. No porque seas rico vas a ser injusto, o vas a ser cobarde, o vas a ser imprudente. Es indiferente a la virtud o al vicio. Segundo punto, lo indiferente es tal porque, a diferencia de la virtud y del vicio, no puede beneficiar ni dañar al sujeto. Entonces, la riqueza por sí misma, la vida por sí misma, la salud o la enfermedad, el placer o el dolor, no tiene esa capacidad para dañar ni beneficiar necesariamente al sujeto por sí mismo, sino que tiene que ver con el uso de ello. Existen ciertas cosas que pueden, a diferencia de la virtud y el vicio, ser usadas tanto virtuosa como viciosamente. Puedo hacer un uso racional o irracional de mis posesiones o la influencia que poseo sobre las demás en virtud de mi reputación. Dado que tales cosas pueden ser usadas en ambas formas, no pueden ser en sí mismas ni virtuosas ni viciosas. Deben ser, por lo tanto, indiferentes.
Todo lo que no sea tuyo es indiferente. Partamos por esa base. El indiferente es la fuerza silenciosa de de no necesitar una preferencia porque eres más fuerte. Todo lo que no sea la virtud es un indiferente. Un indiferente puede ser bueno o malo, pero depende de otras cosas. Cada día que nos levantamos recibimos un estímulo externo y luego agregamos un juicio de valor. O es bueno, o es malo, o es indiferente. Diferenciar estas tres cosas es algo fundamental entonces dentro del estoicismo. Los estoicos tienen un concepto también que es el indiferente preferido o cuando nosotros deseamos determinadas cosas. Por ejemplo, el mismo Séneca dice respecto de las riquezas, porque el hombre sabio no se considera indigno de ningún regalo de la fortuna, no ama la riqueza, pero preferiría tenerla. No la rechaza, sino que la guarda, deseando que le brinde un mayor alcance para que practique su virtud. Entonces, estos indiferentes, que son las cosas que no son buenas ni malas por sí mismas, nosotros podemos darle un uso adecuado. Y en esa está la clave del estoicismo. Y todo esto lo decíamos, volviendo atrás, para que entendamos por qué llegamos a lo indiferente, cómo podéis llamar al exilio, que podría causarte tristeza, la prisión, la muerte, el descrédito, cosas indiferentes, porque son ajenos al albedrío, no tiene que ver conmigo. Porque además puedes usar la representación como te guste, y eso vamos a ver en algunos vuelcos, por ejemplo, de la soledad que es otro factor que nos produce tristeza. ¿Qué significa estar solo? La soledad es el estado de quien no tiene ayuda. Cuando perdemos a un hermano o a un hijo o a un amigo, decimos que nos hemos quedado solos. Incluso sentimos esa soledad viviendo en compañía o estando en una ciudad llena de gente. Ser solitario requiere, de acuerdo con el concepto, estar sin ayuda y expuesto a quienes quieran perjudicarte. Pero uno ha de estar preparado para poder bastarse a sí mismo y para poder convivir consigo mismo. Igual que la divinidad convive consigo misma y se mantiene en paz en sí misma y medita cómo es su propio gobierno y se mantiene en meditaciones que le son adecuadas. Así también tú sé capaz de hablar contigo mismo, de no necesitar a otros, de no andar escasos entretenimientos como examinar el gobierno divino, nuestra relación con los demás, observar cómo nos comportamos frente a los acontecimientos y cuáles son las cosas que aún nos atormentan. Cómo podrían también ellas ser remediadas, cómo podrían ser extirpadas, y si alguna de estas cosas necesita perfeccionamiento, perfeccionarla según su razón. ¿Por qué nos hacemos peores que los niños? Ellos cuando los dejan solos, ¿qué hacen? Toman cualquier cosa y juegan. Nunca les falta entretenimiento. ¿Y tú? ¿Vas a sentarte a llorar porque te han dejado solo y solitario? ¿No tendrás nada con qué jugar? Ellos lo hacen por falta de sentido. ¿Y tú? ¿Serás desdichado por buen sentido? En este pasaje nos habla del remedio a la soledad. Dice el estoicismo que solo aquel quien no tiene ayuda, que carece de ayuda. Pero en realidad nosotros nos quejamos de que estamos solos o de que estamos aburridos. Parece ser que nuestro mayor dolor no es nuestra soledad, sino nuestro propio aburrimiento. Entonces, dice el estoicismo, debemos estar preparados para poder bastarse a sí mismo y poder convivir consigo mismo. Y ahí está el desafío. Por eso el estoicismo nos recomienda ocuparnos y tener entretenimiento, llenar nuestra vida de actividades y actividades que sean provechosas para nuestra virtud. La soledad entonces puede trucarse en tranquilidad. Entonces podemos ver la vida como solitaria, decir, pucha, estoy solo o estoy sola. Ya no está mi mujer, ya no está mi marido, enviudé, me separé, los hijos se fueron, se casaron o ya están viviendo solos.
Pero como sabemos, el estoicismo nos habla de usar nuestras representaciones, que en el fondo es cambiar de opiniones, es ver la moneda por los dos lados, por el lado favorable y el lado desfavorable. La soledad es el lado desfavorable, pero la soledad puede trucarse en tranquilidad. Pero si las cosas vienen de tal modo que hayas de vivir solo o con unos pocos, llámalo tranquilidad y úsalo para lo que se debe. Habla contigo mismo, ejercita las representaciones, trabaja las presunciones, y si vas a parar a la muchedumbre, llámalo competición, procesión, fiesta, intenta celebrar la fiesta junto con los hombres. Entonces, ahí hay un truco o un tip que nos da el estoicismo respecto a la soledad, de verlo no como soledad, sino como tranquilidad. Otra recomendación que nos da el estoicismo frente a la tristeza: la aceptación es una cualidad de ser hombre de bien. Examina cómo te va en la profesión de hombre de bien, de hombre que acepta de buen grado la parte que le toca de las disposiciones universales, satisfecho por la práctica de la justicia y con una actitud de ánimo llena de benevolencia. Acá en este punto 12 entonces nos habla de la aceptación. ¿Qué significa aceptar? Aceptar de buen grado la parte que te toca respecto de las disposiciones universales. La aceptación es mostrarse conforme o tolerante con alguien o algo, aunque no te guste, no te satisfaga o no te convenza. Entonces te muestras conforme o tolerante con alguien o con algo, aunque no guste, no satisfaga o no convenza. ¿Y qué significa esta conformidad? Mostrarse conforme o tolerante con lo que no te gusta. Es el hecho de adecuarse y consentir con algo que se considere insuficiente o no satisface completamente un deseo, ilusión o necesidad. Y ahí está una de las bases de nuestra tristeza, de nuestras quejas, de nuestras molestias, algo que le carga tanto al estoicismo, que es la inconformidad. La inconformidad es una suerte de queja, es no adecuarse y consentir con algo que se considera insuficiente o no satisface completamente un deseo, tu ilusión o necesidad. El conformarse o aceptar las situaciones de tristeza no tiene que ver con el conformismo. El conformismo es algo distinto, es la actitud del que acepta fácilmente cualquier circunstancia, especialmente si es adversa o injusta. El estoicismo no nos llama a aceptar situaciones de injusticia. Las situaciones de injusticia ya hemos dicho que podemos defender nuestros derechos y luchar por ellos. Se trata simplemente de la conformidad respecto de situaciones dolorosas, donde aceptando la situación podemos alcanzar una mayor tranquilidad. Aquello que hablábamos tanto en las clases anteriores, y que es el leitmotiv del estoicismo, alcanzar la ataraxia, que es la imperturbabilidad, y la apatía, que es la serenidad. Lo que no te destruye te hace más afortunado. Esto es un juego con aquella frase de Nietzsche que decía: lo que no te destruye te hace más fuerte. Nietzsche, ya hemos dicho, el filósofo alemán del siglo XIX, siglo XIX, en especial en su obra Cómo se filosofa martillazos, tenía esta, o el ocaso de los ídolos, tenía esta famosa frase. Pero para los estoicos, lo que no te destruye no es que te haga más fuerte, sino que te hace más afortunado. Veremos por qué. Haz por semejarte al peñasco batido sin cesar por las olas. Permanece inmóvil y a su alrededor desmaya la efervescencia de las aguas. Infeliz de mí, dirás, porque tal cosa te aconteció. No, al contrario. Dichoso de ti, porque habiéndote ocurrido esto, continúas sin pena alguna, ni quebrantado por lo presente, ni amedrentado por lo venidero. Una semejante desgracia hubiera podido ocurrir a cualquier otro, y éste no hubiera sabido continuar como tú sin apenarse. Conoces ya estos designios, entonces lo que te ocurre
te impide ser justo, magnánimo, cuerdo, sensato, prudente, leal, circunspecto, libre, y que poseas las demás virtudes que reunidas constituyen la característica de la naturaleza humana? Acuérdate en suma de usar este principio ante cualquier accidente capaz de contristarte. Esta adversidad no es un infortunio, mas soportarlo noblemente es una suerte. Muy elegante este pensamiento estoico. Dichoso el que sabe continuar sin pena. Esta adversidad no es un infortunio, soportarlo noblemente es una suerte. Y acá está entonces una de las recomendaciones que nos da el estoicismo, y es compararnos con una roca a la cual le llegan los golpes de las olas, trata de triturarla y se mantiene imperturbable, ataráxica, sin posibilidad alguna de ser conmovida o entristecido por lo que le pasa. Entonces, por eso te recomienda y dice, ¿por qué te va a entristecer? Sea lo que sea que te ocurra, eso no te impide ser justo, magnánimo, cuerdo, sensato, prudente, en fin, tener distintas virtudes. Nada ocurre al hombre que no pueda sobrellevarse naturalmente. Ese es otro pensamiento estoico. Límites del dolor y la angustia. En toda angustia, ten a mano esta máxima. Esto no es indecoroso ni deteriora la inteligencia que me gobierna, pues no la corrompe, ni en cuanto es racional ni en cuanto es sociable. Además, usa esta máxima de Epicuro. El dolor no es insufrible ni eterno, si te acuerdas de sus límites y no lo imaginas mayor de lo que es en realidad. Advierte asimismo que muchas cosas que nos molestan son verdaderos dolores, sin darnos cuenta, como la somnolencia, el exceso de calor, la inapetencia. Cuando pues alguna de estas cosas te fastidia, di para contigo, sucumbo al dolor. En este punto, en el punto 15, ¿qué es lo que nos dice el estoicismo? ¿Qué es sucumbir? Ceder ante una presión, dejando de oponer resistencia. Es decir, si es mucho el dolor, deja de oponer resistencia. Sucumbe ante el dolor, deja que pase. Teniendo en consideración que la angustia no tiene poder contra tu zoon logón, que es tu naturaleza racional, ni tu zoon politicón, que es tu naturaleza social. Tú puedes mantener la racionalidad, puedes mantener esa capacidad sociable. Y el dolor hay que analizarlo, y dice el dolor no es eterno, no es insufrible, mira sus límites y no lo agrandes con tu imaginación. Y el último punto que vamos a ver esta noche dice así: todo sirve para practicar la virtud y clasificar los estímulos externos de acuerdo a su esencia. Ahí están los indiferentes que habíamos hablado. Pasa la vida sin apremios, en la mayor delicia espiritual, aunque den todas las voces que quieran contra ti, aunque las fieras despedacen los miembros de esta masa blanda que te circunda, pues ¿qué impide a tu alma que entre tantos infortunios no conserve su calma? No enjuicie exactamente los sucesos que le rodean y no se mantenga pronta en aprovecharse de los accidentes que se le interponen, de modo que tu juicio dé a entender al objeto con que tropieza: tú por esencia eres esto, aunque para la opinión parezca ser otro. Y cuando se trate de utilizar dicho objeto, le diga: yo iba buscándote. Cuanto a mí, todo lo que se me pone por delante me sirve siempre de materia para practicar las virtudes propias de la razón y de la sociedad, y en suma, para dedicarme a una obra peculiar de hombre de Dios. En este punto tenemos uno de los elementos más fundamentales del estoicismo. Pocas filosofías te dan respuesta a cuál es el sentido de la vida. Si buscas en Nietzsche vas a encontrar vaguedad, el sentido del humano, de que existe el superhombre. En Kant no está tan claro, en Hegel no está tan claro. En la filosofía aristotélica no es expreso en decir cuál es el sentido de la vida. Sin embargo, en el estoicismo te dice claramente y te da una respuesta frente a la tristeza, frente al infortunio. Dice: todo sirve para desarrollar nuestras virtudes. Cuanto a mí, todo lo que se me pone por delante me sirve siempre de materia para practicar las virtudes propias de la razón y de la sociedad. Séneca, en su
diálogo sobre la providencia, tema que vamos a ver más adelante en los cursos más avanzados, dice justamente que la divinidad, se pregunta por una vieja pregunta, que es por qué a la gente buena les ocurren cosas malas, por qué a los buenos les ocurren cosas malas. Y uno podría preguntarse a la inversa, ¿por qué a los malos les pasan cosas buenas? ¿Por qué los malos lo están pasando tan bien? Y ves ese narcotraficante que está disfrutando de un rico asado y que toma mucho licor y que vive en una gran mansión y que tiene su brazo lleno de oro, lleno de joyas, y ha viajado, en fin. Y otras personas bondadosas le están ocurriendo todo tipo de desgracia, todo tipo de infortunio. Séneca da una respuesta, y es muy acorde a lo que estamos hablando en este pasaje. Y dice que la divinidad tiene a sus favoritos, y a sus favoritos son los hombres buenos, que les pone mayor dificultad para que desarrollen su virtud. Entonces compara con un soldado y dice, si tú fueras un general y tienes una misión difícil, donde el enemigo es complicado, ¿a quién pondrías? ¿A tu soldado más flojo o a tu soldado más valiente, el más virtuoso? Entonces dice, pondrías al soldado más virtuoso para enfrentar al mayor enemigo. Entonces, en esa analogía, dice Séneca, las personas buenas son aquellos que están más cerca de la divinidad. Y por lo mismo es que la divinidad los pone a prueba para que desarrollen al máximo su virtud. Eso es por el día de hoy y los invito a reflexionar conmigo. Si hay alguna duda, pregunta, inquietud respecto de esta clase del día de hoy. Los que no se atrevan a hablar pueden escribirlo por el chat y don Iván Rojo va a hacer uso de la palabra también. Para hablar tienen que desconectar su micrófono. Ahí. Cualquier duda, cualquier cosa, está abierto para que ustedes puedan preguntar. Yo quisiera, ¿puedo decir algo? Pero por supuesto, María Antonieta, bueno. de Mendoza. Ya va a ser ahora el 23 de diciembre, 7 años que quedé viuda. Me sentí muy llegada a lo que leyó, porque es verdad, al principio fueron 10 años de enfermedad de mi marido y yo no lo quería soltar. O sea, yo el solo temor de decir, yo sabía que se iba a morir, era un sufrimiento muy grande y la vida se me hacía muy pesada. Hasta que un día una persona me dijo, ¿y por qué no a él? O sea, ¿por qué le toca la hora? Y aprendí ahí a ver la vida de otra manera. A decir, bueno, él se tiene que subir primero al tren y después me subiré yo. Es muy difícil llegar a eso. Yo sé que es muy difícil poder encontrar ese equilibrio para tomarlo de esa manera. Y, por ejemplo, nosotros, ya va a ser el 7º año que se festeja su cumpleaños, lo recordamos siempre y no con llanto, sino que recordamos lo bueno de él. Nunca no sabía que era un tipo de filosofía estoica, honestamente me acabo de enterar, pero es muy saludable hacerlo y lo digo con experiencia propia. Ahora, otra cosa que me di cuenta en toda esta charla, y ojo, no es en forma de chiste, va a sonar como chiste, pero no lo es que cuando uno presta un libro, hay una parte en que dijo que cuando uno presta un libro no es de uno y se lo devuelven. Bueno, yo no he conocido a ningún estoico que le he prestado libro, porque nunca lo devuelven. Nunca. O sea, se ve que ahí hay algo que tienen que aprender porque o sea, es algo que es como que una posición que quieren tener, pero no la van a comprar, pero cuando se la prestan no la devuelven. O sea, se ve que es una condición del ser humano, no tengo idea, esa parte no la entiendo muy bien. Hay un dicho, perdón, que dice que cuando prestas un libro a un amigo, pierdes el libro y pierdes el amigo. Es totalmente de acuerdo, y eso es verdad, y eso es verdad que si hubiera más filosofía estoica, uno podría ser más colaborador, uno podría prestar, podría ser, digamos, mucho más cooperativo en muchas oportunidades, que no lo es precisamente porque no pasa en la vida real. Muchas gracias. Encantado, pues.
Encantado. Bueno, justamente lo que decíamos en la clase de hoy es, y que es bueno hacer una suerte como de resumen de lo que hemos leído, de lo que hemos comentado, rememorar a aquellas personas que ya hemos perdido. Pero también, a lo mejor, ahora que está viuda, puede sentirse más sola. Y también frente a la soledad nos da una recomendación el estoicismo. Y dice, la soledad también es una suerte de tranquilidad. Probablemente está más tranquila también en este momento de soledad. Pero nos advierte de no confundir la soledad con aburrimiento, porque justamente donde la soledad se transforma en hiriente, en dolorosa, y que no nos deja tranquilos, es cuando nos aburrimos. Entonces, la recomendación del estoicismo es ocupa tu tiempo, pero ocupa tu tiempo en temas fructíferos. Entonces, por eso dice, medita, instrúyete, lee, aprende, dedícate a hacer algo que vaya en beneficio de tu virtud. Disculpen que estaba respondiendo. Irving Peralta pregunta, un favor, ¿qué libro me pueden recomendar para comenzar a entender mejor el estoicismo? Le agradezco de antemano. Bueno, ya viene precisamente un libro del Dr. Schilling que está en proceso de desarrollo. Sí, pero, a ver, una buena introducción, una primera aproximación puede ser, bueno, derechamente leer los libros de estoicismo, como Epicteto, el manual es breve, es relativamente fácil. El tema es que toca un surtido de temas. Nosotros lo que estamos haciendo en estas clases es sistematizar. Entonces hablamos de la tristeza y juntamos lo que dice la tristeza tanto Epicteto como Séneca, Marco Aurelio, Musonio Rufo. Entonces esa es la sistematización que le doy yo. Partan con Epicteto. Yo saqué un libro que se llama Mejor llama a Sócrates, que es un libro que habla acerca de la terapia basada en la lógica, que es una terapia basada en el estoicismo, que tiene que ver cómo utilizar la filosofía estoica para nuestra vida cotidiana y ser más feliz. Entonces también se los recomiendo, que está en Amazon, tanto en digital como físico. Es una buena introducción también para ello. También tienes, por supuesto, los libros de Marco Aurelio, las meditaciones, tienes el libro de Séneca, las cartas a Lucilio, tienes los diálogos de Séneca, que son muy, muy entretenidos también, y son más bien temáticos, se van por distintas áreas. Eso es lo que le podría recomendar. Ariel Ignacio Hernández pregunta, ¿los estoicos cómo enfrentaban la soledad de la ausencia de una partida de un ser querido? Es decir, ¿cómo lidiaban con la tristeza de una pérdida? Bueno, teniendo en consideración dos aspectos. Un aspecto es lo que hemos visto en la clase de hoy, que es prestado. Las personas que están a nuestro alrededor son prestadas. Segundo, ese principio estoico fundamental, que el memento mori, recuerda que morirás, recuerda que todos somos mortales, por lo tanto hay una racionalidad en ese sentido, es decir, todos tenemos que morir y en algún momento le va a tocar a otro. Nadie está ajeno a eso. Esas personas dicen, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hijo? Bueno, ¿por qué a ti no? Si somos todos mortales, todos compartimos esa mortalidad. Entonces, el obrar conforme a la naturaleza, que es propio de los estoicos, es obrar conforme a la razón, a la racionalidad. Si nosotros nos damos cuenta de nuestra propia racionalidad, podemos racionalizar aquellas pérdidas, aquellos dolores. Alonso dice, la corrupción genera tristeza e impotencia. ¿Cómo la podemos abordar? La corrupción de los demás. Bueno, hemos visto un pasaje en clases anteriores donde dice, te quejas de los malvados. Dice, el quejarse de que hayan malvados es como quejarse de que los higos tengan leche en su interior. Siempre van a haber malvados, siempre van a haber corruptos. ¿Eso depende de ti? Si no depende de ti, es un indiferente.
Y ese indiferente podemos manejarlo como bueno o malo. Si es para quejarte, te va a llevar a la infelicidad y por lo tanto es malo, atenta contra tu paz mental. Si simplemente dice hay corrupción y de qué manera yo puedo contribuir a que la sociedad haya menos corrupto, sería entonces algo positivo. Depende qué es lo que hagas tú con esa información. La mera queja y estar quejándote de lo que pasa a los demás no contribuye para tu beneficio. ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? Por favor, está abierto los micrófonos. Acá, Vanessa. Adelante. Gracias, Marco, por la charla. Hay veces que me quedo como muy para adentro, como hoy día. Y yo pienso, acá hay mucha racionalidad, mucho pragmatismo, y de repente me cuestiono cómo tratar de bajar toda esa información en la vida. Y anclo un poco en la primera charla que tú mencionaste, que los estoicos recomendaban hacer un espacio de un reencuentro con la propia alma. Y a mí, en el fondo, eso es lo que me hace sentido, porque yo creo que toda esta ideología, para hacerla vívida, en el fondo se necesita mucho amor. Así lo siento. Y creo que ese reencuentro con la propia alma, por lo menos a mí, me sirve mucho de ejercicio para poder plasmarlo en la vida diaria, porque igual es complejo. Así Quería es. compartir esto, no sé qué piensas. Me gusta tu reflexión y me hace meditar al respecto que una de las palabras que no está presente en las lecturas filosóficas del estoicismo es el amor. Quizá el cristianismo podríamos decir que es la filosofía del amor por excelencia, donde dice que Dios es amor, donde se invita a amar al prójimo como a ti mismo. El estoicismo habla de otras virtudes, le hace el quite a ese concepto. No es una filosofía del amor, ni trata el amor en forma directa o en forma explícita. Nos habla de ser justos con los demás, de ser benevolentes, de ser generosos, de ser magnánimos. Quizá indirectamente, si lo piensas, todo ello contempla o parte de la base del amor, pero no lo dice así en forma expresa. Cuando te invita a recordar a las personas que has perdido y recordar sus momentos buenos, sus momentos bellos, y disfrutar del fruto que te dieron aquellos gratos momentos, también puede ser una invitación que lo puedes interpretar como como recordar el amor por el que sentiste frente a esa persona que ha desaparecido. Pero te insisto, la filosofía estoica no lo dice expresamente, no está dentro de sus temas principales. Nos habla de desarrollar las virtudes, distintas virtudes. La gran pregunta entonces es si el amor es una virtud o simplemente es una emoción, una condición del hombre. El amar a las demás personas sí está contemplado en el estoicismo con el concepto de obrar conforme a la naturaleza y nuestra naturaleza social, que es justamente hacer el bien y ser útiles para las demás personas. Entonces, insisto que el estoicismo esconde la palabra amor, está implícita, pero no está dicha de forma clara y directa. Y creo que lo esconde un poco, pero en el fondo lo plasma en todas las virtudes. Así lo siento. Sí, probablemente. Si lo analiza de esa manera, yo creo que sí, que está de una forma implícita. Irving Peralta nos cuenta que acaba de perder a su enamorada, habían estado 3 años, y esto terminó, según nos cuenta aquí, de una manera horrible. Y siente él como si alguien hubiese muerto. Y este tema de hoy asume que un poco lo toma como de esa forma.
¿Qué crees tú, Mario? ¿Qué piensas tú, Mario, acerca de eso? Bueno, acuérdate que el estoicismo habla del uso de las representaciones, y las representaciones son nuestros juicios u opiniones. Entonces, por supuesto que opinar y considerar que ha muerto una persona probablemente te va a producir más tristeza que considerarla simplemente que terminó un ciclo, que esa persona con la cual viviste y viviste enamorado y que disfrutaste en gran plenitud, fue un momento prestado, fue un momento que era por poco tiempo, una suerte de arriendo que te da la divinidad, donde la divinidad te dice: te voy a dar esta casa en la playa para que disfrutes todo el verano, pero una vez que se acaba el verano me la tienes que devolver. Entonces, esa fue una oportunidad que generosamente te dio la divinidad para que aprendieras, para que crecieras, para que disfrutaras. Pero lo que nos está diciendo el estoicismo es: esto es pasajero. Esto en algún momento tienes que devolverlo, y llegó el momento de devolver. Cito al Dr. House, ese personaje de esa serie televisiva, que tenía muchos elementos filosóficos. Entonces decía: cuando estés llorando porque has perdido a tu mujer, no sé si estás llorando de tristeza o de alegría porque vuelves a ser soltero. Entonces, dentro de ese contenido humorístico, está justamente el tema de: estás llorando porque has perdido a esa novia, pero también llora de alegría porque no sabes cuál va a ser la mujer que vendrá a continuación y que llenará tu corazón y que va a volver a escribir una historia contigo. Todo lo podemos ver desde el lado soportable o desde el lado insoportable. Justamente el estoicismo nos invita a ver todo desde el lado soportable. Si tú cambias de opinión y ves la perspectiva más positiva, vas a poder superar esa emoción de tristeza. ¿Qué es lo que nos promete esta filosofía? Esta filosofía nos promete alcanzar la imperturbabilidad, la serenidad, y alcanzar de esa manera la eudaimonía, que es la felicidad, pero es una felicidad que es fruto de las propias virtudes. Así que a desarrollar las virtudes de la fortaleza, del coraje y de la esperanza. Son 3 virtudes que te van a ayudar a sortear con éxito este dolor. Y por supuesto que las cosas duelen, los términos de pareja duelen bastante, y ahí está entonces nuestro desafío de desarrollar esa herramienta. Acuérdate de ese pasaje que vimos en las clases anteriores, donde decía: nos podemos quejar de que hay mocos, pero también hay manos para limpiarse. Es decir, quejémonos de que hay dolor de esa mujer que te dejó, pero también, aparte de esa mujer que te dejó, tienes herramientas para salir adelante y ponerte con toda la fortaleza para superar ese momento difícil. Alejandro Quintero nos dice: ¿recomienda el libro de cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci? No, no lo recomiendo. No recomiendo nada de Massimo Pigliucci. Razón, motivo, circunstancia para aquello. No, porque bueno, es una buena aproximación, puede resultar útil. A mí personalmente no me gusta Pigliucci porque ya lo he dicho muchas veces, se declara ateo, es un estoico ateo, y resulta que todas las lecturas que hacemos, absolutamente todas las lecturas que hemos hecho del estoicismo, nos habla de la divinidad y de qué manera hay una conexión entre el hombre y la divinidad. No estoy hablando del Dios cristiano, no estoy hablando de un Dios Padre, ni de un Cristo Salvador, no estoy hablando de un Mesías, ni nada por el estilo. Lo que buscan los estoicos, la divinidad, es justamente el logos, la inteligencia que hay en el universo, y que todo se rige por una inteligencia, todo se rige por un orden. Pigliucci no cree en eso. Entonces, un estoico que no cree en la fuerza de la divinidad y la presencia de la divinidad, a mí me parece que es un estoico raro, es un estoico, es como ir a un asado de veganos, es una cosa rara, pues, no es un asado, pues. Van a tirar a la parrilla berenjena. Bueno, entonces díganlo de otra manera, pero no parrillada, y no se digan que son parrilleros, son cualquier cosa.
Entonces, bueno, Pigliucci para mí es como un guatón parrillero vegetariano. Es una cosa muy, muy rara. Yo quiero hacer un saludo con Ariane, que está ahí con una copita de vino. Te acompaño aquí a la distancia. Salud. Salud a todos. Salud. Salud a todos y cada uno Salud, de ustedes. amigos. Bienvenidos y qué rico que Saludos. han participado en esta clase. Están los micrófonos abiertos si es que alguien más quiere Hay entregar varios una mensajes opinión o nuevos. hacer una pregunta. Buenas noches. Sí, don Nilo. Buenas noches, profesor Chilling. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor Iván? Le habla Nilo Rivas. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿De qué ciudad nos hablas? Yo estoy conectado, yo estoy aquí en Santiago Perfecto. de Chile. Soy venezolano, pero estoy en Santiago. Muy bien. Ajá. Mi pregunta es la siguiente, porque algo que se asume, pues que el estoicismo se basa mucho en lo que es resistir mucho de lo que sucede en el exterior desde el yo interior, ¿no? Que es el control de las emociones. Ahora bien, mi pregunta es, porque cuando uno analiza pues todo lo que estos sabios estoicos nos han legado para buscar esa ataraxia, pues se basa mucho en eso, en el control del yo interior, ¿no? Y de las emociones. Eso no se podrá considerar como un tipo de asentimiento, o sea, de ir suprimiendo las emociones en orden de no sentir, ¿verdad? Frente a todo ese entorno exterior que hoy en día es tan agresivo, ¿no? Claro, en base a esas herramientas que nos dejan, ¿verdad? Como es apelar a la virtud, a la razón, pero sin embargo yo también a veces me pregunto si la razón está en condiciones de dominar las pasiones, porque uno ve hoy en día tantas cosas como sucede, de personas que uno tiene cerca y no tan cerca, que se sorprende cuando uno ve que caen frente a las pasiones. Entonces uno se pregunta, la racionalidad da para, o sea, o es suficiente para poder dominar las pasiones, los vicios. No sé si está un poco claro mi planteamiento. Sí, bastante claro. En la filosofía estoica sí, básicamente dice que una vez que tú tienes el conocimiento de la virtud versus el vicio, y se entiende por virtud todo ese catálogo inmenso de virtudes que trata el estoicismo, la justicia, la templanza, la sabiduría, en fin, el coraje, el valor, entre otras, y lo contrapones a los vicios, que justamente la imprudencia, la ira, que lo tratamos en el módulo pasado como el peor de los vicios posibles, esa racionalidad es la que te permite, a través de un trabajo interior, un trabajo espiritual, un trabajo reflexivo, un trabajo filosófico, ir controlando aquellas cosas que te perjudican y que perjudican tu vida. Pero por supuesto que es un trabajo diario y un trabajo permanente. Diariamente nosotros nos levantamos todos los días y nos encontramos con distintos estímulos externos que nos invitan a desarrollar emociones, y algunas emociones son negativas. Por supuesto, si yo estoy esperando que llegue mi novia un día en la mañana y resulta que se demora horas y horas y no llega, y finalmente la llamo y le digo, oye, ¿qué pasa? Y me dice, no, es que se me hizo tarde, no voy a ir. Eso me puede provocar una molestia, ¿cierto? Ahora, el trabajo mío como estoico es decir, sí, efectivamente estoy molesto, estoy frustrado, porque estuve esperando toda la mañana que llegara y no llegó, y a lo mejor pensaba en hacer otras cosas, o hubiera utilizado mi tiempo de otra manera, pero esa molestia, yo la trabajo para ser capaz de sobrellevarla,
y entender que hay una dimensión superior, que en este caso mantener una buena relación con mi novia, por ejemplo, y no enojarme tontamente y estropear la relación por un enojo, por una ira pasajera que yo tengo por una situación en particular. Pero ese es el trabajo estoico, el darse cuenta de que estás iracundo, darse cuenta de que estás molesto y trabajar esa molestia y decir, no voy a dejar que me venza esa molestia y seguir adelante en torno a algo que es mucho más racional y mucho más duradero. Si este ejemplo que doy de la novia, por ejemplo, tú lo llevas a las relaciones de pareja, donde se producen tantas situaciones de desencuentro, va a ver que un buen trabajo como este te va a ayudar a tener una mejor relación y una vida más feliz. Porque todos queremos pasarlo bien, todos queremos estar en paz con nuestros seres queridos. Entonces empieza a trabajar esos temas de emocionalidad negativa y vas a ver que el estoicismo te da respuestas. Y esas respuestas son netamente racionales. Porque dice, oye, si tú te vas a enojar por esta tontera, va a terminar a lo mejor varios días separado de ella y pasándolo mal y entristeciéndote por algo que agrandaste, siendo que podías haberlo eliminado desde un comienzo. No significa reprimir la ira, no significa decir, oh, estoy molesto, no, inmediatamente se me pasa. No, simplemente dejar que el tiempo haga su trabajo, como hemos visto, e ir racionalizándola, dialogando conmigo mismo y cambiando mis representaciones, mis opiniones, de tal manera de llevarlo por el lado positivo y no por el lado negativo. O desde La Serena nos dice, todo me hace sentido, pero es difícil a veces ponerlo en práctica y soltar. No estar triste por situaciones como pérdida, por ejemplo. Mi mamá está enferma hace 10 años y es difícil solo agradecer su paso por mi vida. Cada vez que me preguntan por ella me caen lágrimas. Sí, bueno, hemos dicho la filosofía estoica no es una filosofía mágica, no tiene soluciones instantáneas, es una filosofía que nos invita a trabajar, reflexionar y sobre todo luchar contra uno mismo. Pero te da herramientas, y esas herramientas son las que podemos poner en práctica en nuestra vida. Es una filosofía seria, es una filosofía antigua, es una filosofía que tuvo influencia en los filósofos contemporáneos, por lo tanto podemos confiar en ella. Confiemos en esta filosofía que duró varios siglos y que fue la filosofía básica de los romanos, con la cual pudieron sobrevivir muchos romanos a sus dificultades, a sus adversidades en un mundo que era tan complejo y tan duro. Loreto nos escribe, maravillosa enseñanza. Esperamos alguna vez con María Antonieta poder brindar con un Luigi Bosca. No sé si han tenido la oportunidad de probar un Luigi Bosca, que hacen un Malbec espectacular. Un Malbec extraordinario. María Antonieta, el micrófono. No, yo no tomo grandes vinos porque los mezclo con soda y me pegan. Entonces, es algo que no estoy acostumbrada a tomar vino, entonces, acá en Mendoza hay muy buenos vinos. Así Soy es. una mala mendocina, pero de todos modos, cuando tomo un poquito lo mezclo con soda, entonces no sirve. Tuve la oportunidad de probar un Luigi Bosca y es espectacular. Realmente No, espectacular. hay muy lindos, muy ricos vinos y muy lindas bodegas. Soy mendocina, digamos, de pura cepa. Amo mucho Chile, las costumbres de Chile. En Chile también tienen muy ricos vinos, porque mi papá es de Valparaíso, entonces viajo seguido. Y mi abuelo era de Iquique. Entonces, he probado y tienen también buenos vinos. No tienen nada que envidiarnos tampoco. ¿Alguna Bueno, pregunta adicional o ya cerramos la sesión de hoy? ¿Alguien más? ¿Algún comentario antes de cerrar definitivamente?
Mario, Alonso. Alonso. eh, aquí yo estoy en Colombia, en una ciudad que se llama Barranquilla, departamento del Atlántico. Yo soy de Santander. Allá en Santander desarrollaron un proyecto, una empresa, el Libro Total. Y ahí uno encuentra muchos libros en la virtualidad, más de 40.000 títulos. Y hay uno que me fascina muchísimo, de la felicidad, de Séneca. Me gustaría que me ampliaras un poco esta expresión que él dice. No busques la felicidad tan afanosamente, porque sin darte cuenta te puedes estar alejando de ella. Gracias, Mario. Gracias, Alonso. Bueno, vamos a tener un módulo de felicidad, así que allí tendremos la oportunidad de analizar cómo lo plantea Séneca, cómo lo plantea Marco Aurelio, cómo lo plantea Epicteto. Tienen varias voces y varias enseñanzas para tratar de este tema que es bastante complejo, porque la felicidad justamente se alcanza a través del desarrollo de distintas virtudes, pero también los estoicos nos hablan de la relación entre la riqueza y la felicidad, cómo enfrentar el infortunio y la felicidad. Entonces, te quiero dejar invitado para el módulo correspondiente de la felicidad y no adelantar mucho, porque la verdad no le estoy quitando el cuerpo a la jeringa, pero son por lo menos unos 50 pensamientos, tal como los que desarrollamos acá en clase, que tratan sobre el tema de la felicidad, entonces tiene muchas aristas. Y además quiero dejarlo enganchado para que quieran asistir justamente a ese curso de felicidad que tendremos en pocas semanas más. Gracias, Mario, muy amable. Encantado. ¿Alguna pregunta adicional, comentario adicional que quieran agregar? Antes que don Iván se quede dormido en su cama. No. No, ya se me acabó, pero salud igual. Que nos atiende en pijama, Iván Rojo. Bueno, esto es polera, no pijama, oiga. Yo le Mario, quería decir, quería decir una cosa, si me permiten. A la señora que dijo que tiene hace 10 años enferma su mamá y que ella dice que dijo que no sabía cómo soltarla. Es muy difícil, pero cuando uno se da cuenta que yo voy a decir mi experiencia, yo lo vi como que yo era egoísta, yo quería tener a mi esposo y él se tenía que ir y yo no lo quería soltar. Uno sufre y no lo disfruta. Yo 5 años viví así, hasta que me di cuenta y al 5.º año dije, no, voy a disfrutar cada momento y por eso lo recuerdo con alegría, porque, y no voy a decir que, vuelvo a repetir, no fue fácil, pero hay que tratar del equilibrio y soltar, hay que tratar y hay que enseñárselo desde chico. Yo se lo enseño a mi hija y a mi nieta desde chico que hay que soltar, para que no duela tanto y uno disfruta más la vida. No sé si le servirá a la señora, pero me puso mal porque me hizo recordar a mi vivencia. Sí, muchas gracias por compartir. Esperemos entonces la próxima clase seguiremos con este módulo, la tristeza, el duelo. Hay todavía bastantes puntos que tocar, así que quedan cordialmente invitados para el próximo jueves a esta misma hora. Aprovechen de invitar a sus familiares, a sus queridos, a sus amigos. Todavía tenemos espacio suficiente para recibir a mucha gente en esta oportunidad. Así que me despido de todos ustedes y les doy muchas gracias por su asistencia y por compartir sus vivencias que nos enriquecen a todos. Muchas gracias.